Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 8. ¿Se recuerdan? El domingo pasado estuvimos hablando que dijimos cuál es mi propósito, ¿se recuerdan? Y vimos que el propósito lo pudimos poner como un ejemplo que es el destino cuando vas hacia una dirección, y preguntaba que cuántas personas ya han manejado más de 12 horas. Lo puse 12 horas porque en 12 horas tienes que parar al baño, tienes que parar a comer, tienes que parar a mínimo echar gasolina, a menos que traigas un tanque de reserva. De la otra manera tienes que hacer ciertas paradas. Y varias personas lo han hecho. Las personas que no lo han hecho, pues a veces es bueno hacerlo. A mí me gusta a veces hacer mucho road trip a veces, y a veces me gusta en una gasolinera a veces agarrar un recuerdito, qué sé yo, una playera. Hay una playera que agarré una vez que fuimos para allá, para Colorado, en Amarillo creo que paramos, y agarré una playera en una gasolinera, una que paran los troqueros, y por alguna razón es una de mis playeras favoritas, que siempre cuando ando así me la pongo. Y no sé, es una playera de, qué sé yo, unos $8, $10 creo, pero me gusta. No sé, son cosas que a veces le traen esos recuerdos a uno. Pero el propósito principal, dijimos, de nosotros, hermanos, como seres humanos, como cristianos, como seguidores de Cristo, nuestro enfoque principal, Jesús lo dijo de esta manera, dice, porque de nada le sirve al hombre, dice, ganar el mundo entero, ¿sí qué? Si al final pierde su propósito, que es la vida eterna, por lo que Cristo vino a morir por usted, a morir por mí. Jesús, como dije, su propósito no fue venir a sanar enfermos, ni a multiplicar panes ni peces, porque para eso está el río. ¿Ven? Para eso están las panerías. Ese no fue el propósito de Jesús venir a esta tierra, sino el propósito de Jesús a venir aquí. A ver si pueden bajar un poquito los monitores, Brian, por favor, apagarlo. El propósito de él fue darnos lo que nosotros no podíamos acceder por nosotros mismos. Entonces él vino a darnos la salvación y la vida eterna. Amén, que a veces no la valoramos porque no la miramos. Nosotros los seres humanos, hermanos, somos de que si no lo miro, si no lo palpo, no lo puedo entender, no lo puedo valorar. Cuando una persona, por ejemplo, ha estado al borde de la muerte, esa persona como que vuelve a nacer, ¿no? Entonces, esa persona comienza a ver las cosas diferente, de un ángulo diferente, porque ha estado cerquita prácticamente de la muerte y comienza a ver de diferentes maneras las cosas. Entonces, es una de las maneras que Jesús vino, y ese fue su propósito, a enseñarnos y a que nos mantengamos en ese destino, en ese blanco. Por cierto, para las personas que no saben lo que significa pecado, porque a veces pensamos que pecado es que se vista la mujer con pantalón, o que se corte el pelo cortito, o que el hombre, qué sé yo, se aviente sus copas, o se haga lo que sea, no sé yo. A veces consideramos, eso es pecado, ¿ok? O la palabra de Dios dice simple y sencillamente fácil. Para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. No es para todos, sino es para el que lo sabe hacer. En otras palabras, mejor nos hubiera sido haber no conocido que ahora que conocemos. Entonces, pecado lo que significa es errar al blanco. Como cuando estamos tirando una flecha o tenemos un destino y nos desviamos. Cuando nos desviamos y nos quedamos ahí mucho tiempo sin proseguir al blanco, estamos prácticamente en pecado, porque estamos, y mucha gente tiene pavor de decir pecado porque piensan que es, qué sé yo, algo malísimo, algo, sí es, porque te está desviando de tu destino, tu propósito. Eso es lo que es el pecado. Recuérdense que dice la palabra de Dios que lo único que nos distancia de Dios, ¿qué es? El pecado. ¿Por qué? Porque estamos errando al blanco, nos estamos desviando, nos estamos apartándonos de la ruta que es Dios. Entonces,
Ese es nuestro destino, nuestro principal. Pero en ese transcurso de llegar de punto A a punto B, van a haber muchas paradas que a veces vamos a tener que hacer o necesitamos hacer o nos obligan a hacer. ¿Ok? Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Y uno dice, ¿por qué a otras personas les va mejor que a otros? O hacen más cosas o hacen más aquello. Y pensamos que, no sé, nos desviamos, hermanos, por las cosas materiales que nos deslumbran y nos desvían de nuestro verdadero blanco, nuestro verdadero propósito que realmente tenemos como seres humanos aquí en la tierra. Y nos dejamos desviar. Todas las cosas materiales, hermanos, todas en su mayoría son buenas si no nos desvían de nuestro propósito. Pero si algo te desvía del propósito de Dios, ya no es una bendición. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios es aquella que enriquece, pero que dice no envía tristeza con ella. Entonces aquí en Romanos 8:28, hermanos, una cita muy conocida, vamos a entender un poquito de lo que estamos hablando aquí, de lo que es el verdadero propósito de cada uno como ser humano. Ya vimos que el propósito de uno como ser humano, como hijo de Dios, es realmente hacer el propósito de Dios aquí en la tierra. Tan sencillo como ese, pero a veces nos la complicamos mucho. Dice de esta manera, Romanos 8:28, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿ok? Todas las cosas les ayudan a bien, ¿ok? Ahí está una coma y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? Amén. Y los que están en internet me imagino que sí, porque si no estarían escuchando otra cosa o viendo otra cosa. O usted también estaría en la pulga o qué sé yo, en otro lugar, ¿no? Entonces, pero estamos aquí porque amamos a Dios. Esa es una de las maneras. Cuando dice que le ayudan a bien, te encaminan al propósito, te dan un lifted, te dan es como si agarras un Uber y te da un jalón, decimos en nuestro país, así, te dan un levantón, dicen en México, no sé en Colombia cómo se dicen, que te dan un ray, aventón, un aventón, entonces te dan un aventón y te aproximan más a tu lugar de destino. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacia dónde vamos, hermano. Como hijos de Dios, lo primordial, este es un tema fundamental, hermanos, que a veces lo perdemos por enfocarnos en otros temas. Lo que yo, hermanos, le pedí a Dios siempre en estos días que he estado estudiando este tema es, Señor, hagamos lo que hagamos en este lugar, en esta tierra, por favor, que no perdamos nuestro propósito, por el cual tú nos mandaste aquí, por el cual tú viniste a morir por mí, por cada uno de mis hermanos. Y como pastor, le pido a Dios siempre, hermanos, mantenerme siempre ahí y ore por mi vida siempre para mantener en ese propósito. Le platicaba a una persona el día de ayer, le digo, mira, nosotros, le digo, con una alma que se quiera bautizar, le digo, yo hago el tiempo, dejo lo que tenga que dejar, y yo voy y hago el bautizo o oro por esa persona para que reciba a Cristo, porque de la otra manera, todas las actividades que hagamos o digamos, nada, le digo, vale la pena que eso. Le digo, ¿de qué sirve que en un hospital, le digo, esté en el hospital y no estén salvándose enfermos o no estén son enfermos sanándose? De nada serviría. De la misma manera, aquí la iglesia somos un hospital del alma y nos estamos sanando todos los días, hermanos. Así que uno dice, algunos estamos en diferentes etapas, pero estamos ahí. Amén. Entonces, aquí en una de las cosas que tiene que uno tener claro, hermanos, es saber si amamos a Dios. Todas las cosas que nos pasan por una razón. Vamos a ir a Mateo 25, hermanos, por favor. Ahí es un texto que hemos leído mucho, pero nomás quiero leer un versículo aquí, hermano. El 15, versículo 15 de Mateo 25. Ya hemos leído varios lo que es la parábola del talento, hermano,
Pero nomás quiero leer el versículo 15, porque quiero leer otra parábola que es similar a esa que no la hemos leído, que es la parábola de las minas, que está en Lucas, ¿ok? Pero sin embargo, quiero leer nomás este versículo antes de ir ahí a ese pasaje. Dice de esta manera, el verso 15 dice, a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno dice conforme a sus capacidades, y luego se fue lejos, ¿ok? Aquí sabemos de este magnate que habla Jesús, que era simbolizando a Dios, que le repartió dones a todos, le repartió sus talentos. Y ya dijimos la otra vez cuánto eran los talentos. ¿Se recuerda? ¿Alguien tiene buena memoria que se recuerda cuánto simbolizaba un talento? ¿Cuántos años de trabajo? ¿Ah? ¿20 años? Era 20 años. ¿Sí? 20 años simbolizaba un talento. ¿Ok? Un denario era un día de trabajo. ¿Ok? Entonces, aquí Jesús hace esto, pero dice que le repartió de acuerdo a sus capacidades. Ok. La pregunta aquí es, hermanos, y esta es la que me fundía mis fusibles, ¿no? Si Dios nos da el propósito, tenemos el propósito general todos, ¿ok? Llegar al blanco, que es al supremo llamamiento, y llegar a un día a estar con Jesús. ¿Cómo es que personas reciben más que otros o hacen más que otros? ¿No se ha preguntado usted eso? Aquí Jesús nos dice dio de acuerdo a sus capacidades. Ok. Todos, hermanos, sabemos que lo que tenemos es por gracias a Dios, ¿ok? Job 40 dice desnudo, Job 1:21 dice desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda dice desnudo volveré. Dios dio, dice, Dios quitó. No nos queda nadie en duda que desnudos nacimos y desnudos venimos a este mundo, ¿correcto? Sin traer nada, ¿ok? Y de ahí todo lo que se nos fue dado es gracias a Dios. Me puedes decir, yo nací en familia rica, nací en cuna de oro, hay unos que nacen con la estrella en la frente y otros que nacen estrellados. Me puedes decir lo que quieras, ¿ok? Pero tú y yo no decidimos a dónde nacer. Si hay algo que no pudimos decidir es dónde nacimos, ¿ok? Entonces fue por gracia de Dios. Lo que tenemos, si tenemos ropa, ya somos hermanos bendecidos, ya tenemos algo que no trajimos a este mundo, ¿ok? Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracias a Dios, ¿ok? ¿Estamos aquí? Entonces, de ahí vamos a partir. ¿Cómo yo puedo tener más capacidad o aumentar mi capacidad más que otra persona? Porque esa es la cuestión, no es Señor, bendíceme, dame más, sino es tener nosotros más capacidades. De la manera, hermanos, que yo puedo ver cómo podemos obtener capacidad, ¿saben cómo es? ¿Qué tanto aguantas? ¿Ok? Miren, de la manera que se prueba el oro y los quilates es la manera que aguanta el fuego, la prueba, y es la manera que puede saber qué tipo de oro es el que tiene. Nosotros, hermanos, cada día, ¿ok? Enfrentamos adversidades, enfrentamos problemas, enfrentamos luchas. Desde el momento que te levantas de tu cama, algunos tienen la lucha de levantarse de la cama. Desde ahí empieza una lucha, me duele todo el cuerpo, ¿no? Y esto, el otro, y necesito unas vacaciones para descansar de las vacaciones y todo. Imagínate, se cansan hasta de dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no hacemos suficientes actividades en el día. Te lo garantizo que si haces bastantes actividades en el día, si tenemos una dieta balanceada y hacemos ejercicio o vamos a trabajar en un lugar así, cuando llegas a la casa te levantas con una sonrisa y dices, wow, qué rico descansé, porque realmente descansaste. Porque si te cansa el dormir, eso quiere decir que no estás suficientemente activo en las horas de trabajo.
¿Ok? Desde ahí empieza una lucha. ¿Cuánto resistimos, hermanos? Miren, cuando nos pasan esas luchas, no se la tires a alguien más. Dale gracias a Dios y di, esta es mi lucha, esta es mi batalla y la voy a pasar. Porque al pasarla, vas a enfrentar a otros enemigos, pasas a otro nivel y tu capacidad se aumenta. La capacidad, hermanos, no viene curiosamente de tener mucho. La capacidad viene de saber sostener lo poco que tiene uno y tenerlo ahí, enfrentar los problemas. Porque si tienes $100, te tengo noticias, vas a tener problemas de $100. Si tienes $1,000,000, vas a tener problemas de $1,000,000 y muchos amigos que van a andar atrás de ese $1,000,000 para gastarlo. ¿So vas a tener un problema? Si estás soltero, vas a tener problema de soltero. Que no vas a saber qué hacer con tantas que traes ahí, ¿no? Una para el miércoles, una para el domingo y una para allá. Si estás casado, vas a tener problemas. No, los casados no tenemos problemas, hermana. ¿Verdad que no? Para nada, ¿no? Ninguno, ¿no? ¿Y por qué se sentó en una esquina el esposo y la otra esquina el otro, no? Vas a tener problemas. Si no tienes hijos, vas a tener problemas de no tener hijos. Si tienes hijos, vas a tener problemas con los hijos. Porque también no me diga que sus hijos son santitos y no quiebran una baza, porque los míos sí quiebran todo lo que encuentran en el camino. Amén. De acuerdo a la capacidad de cada uno, Dios nos va dando y nos va dando más de acuerdo a lo que vamos teniendo. En Éxodo, hermanos, capítulo 3, verso 10, no lo voy a leer, pero Dios dice así. O si quiere lo leemos para que no creo que me lo estoy inventando, ¿no? Porque aquí todo lo comprobamos con la palabra de Dios. Éxodo 3, 10 dice de esta manera. Dice, por tanto, ahora, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿A quién estaba hablando Dios ahí, hermanos? A Moisés, gracias, puros teólogos tengo aquí, me gusta eso, ¿sí? Bueno, a Moisés le estaba hablando Dios aquí cuando se le apareció en el monte Sinaí que la zarza ardía y que era una visión que Dios le dijo, quítate los calzados y ahí Dios se puso a hablar con Moisés y todo, ¿no? ¿Cuál era su propósito de Moisés, hermanos? Ahí, cuando Dios lo agarra y le dio ese propósito, esa misión. Sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? Liberarlos, ¿ok? Gracias. Eso era el propósito, ¿verdad? Y en ese transcurso, que más o menos era un transcurso de 40 días, hermanos, caminando, llegar a la tierra prometida, ¿ok? Pero Moisés no contaba con un pueblo que lo pudo sacar de Egipto, hermanos, físicamente, geográficamente lo sacó de Egipto, pero saben que ese pueblo no pudo sacar Moisés a Egipto de la mente de ellos. Es lo más difícil, hermanos, para nosotros como seres humanos, transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Porque dice Proverbios 23, hermanos 7, dice que tal es el pensamiento del hombre, tal la persona es. Jesús, hermanos, vino a cambiar la manera de pensar de cada persona, porque cuando cambia la manera de los 12 discípulos, en este caso a 11, porque uno se le echó a perder en sus manos, pero ellos pudieron, hermanos, transformar y llegar hasta hoy en día. El miércoles nuestra hermana Sonia compartía el libro de Hechos, que es un libro muy hermoso, de lo que vino el Espíritu Santo a hacer en nuestras vidas, hermanos, y viene a enseñarnos tantas cosas, pero el Egipto nunca salió del pensamiento de ellos. Egipto siempre quedó ahí. ¿Ha escuchado personas de que salen de su país y vienen a este país
Y tú dices, oye, estás en Estados Unidos, cambia tu mentalidad. No, pero es que allá en mi rancho es así, así, esto, el otro. Dice, pero aquí no estás en tu rancho. Sí, aquí estamos ya en diferentes maneras. Aquí las cosas funcionan así. Y para que puedas pasar, seguir adelante, hermano, tienes que hacerlo de esta manera. De la otra manera te quedas atrás. Tenemos que irnos. El ser humano, hermano, estamos hechos, nuestro cuerpo está hecho para adaptarse cualquiera que sea nuestra situación. Lo único que no se va a adaptar es a no comer, a no dormir y no ir al baño. De ahí, ha ido a lugares ustedes que está bien frío y personas que andan en camiseta haciendo ejercicio y uno anda, ahí me dice, qué friazo. ¿Qué dice? Y le preguntas a esa persona, ¿no tienes frío? Te dice, no, ya me acostumbré. O al revés, personas que vienen de otro lugar y dicen, ¿cómo puedes aguantar tanto calor? No, pues ya me acostumbré. ¿Sí? Nosotros nos acostumbramos. Por eso la palabra de Dios nos dice que transformemos nuestra mente, hermanos, de esa manera para poder. Dios le da esta misión, este propósito a Moisés. Lo único que tenía que hacer, ya sabemos, Moisés le presentó miles de excusas. ¿Qué pasó? Dios a todas las excusas, Dios le decía, aquí está la respuesta. Yo la otra vez compartí, hermanos, cuando alguien te ponga excusas y es alguien que tú amas, ¿ok? Alguien que no amas, déjalo que siga con su excusa. Sigue ahí. Dios te bendiga y te guarde y a mí que no me olvide, ¿no? Porque hay personas que son necias, hermanos, que nomás te pones a discutir, le dan la respuesta para una excusa y te pone otra. Le dan la respuesta para la otra excusa y eso Dios le llama sabios en su propia opinión o le llama necios. Cuando te topes con una persona así, dice la palabra de Dios que mejor te fuera toparte con una osa que ha perdido sus cachorros. ¿Alguien se ha topado con un oso? En Colorado hay muchos, cuando vas a acampar o así, los puedes ver que andan ahí, todo eso, por eso ven la Jerry, la marca Jerry no me pagó para hacer comerciales, pero ve que a veces ponen que es contra osos porque literalmente abren las cosas que tienes ahí y se lo llevan. Y no te le puede atrasar porque te hace garras un oso. No son como los ositos de peluche que tienen ahí que son bien amorosos. No, un oso es cosa seria, toparte con un oso. Por eso cuando David comparó al gigante, dice, me he peleado contra osos, dice, y contra león, porque no cualquiera se peleaba con un oso. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de que Moisés da a Dios esa misión ahí. Y le dice, ve ahí. Cuando tú te encuentres a alguien que te pone excusas, si tú lo amas, dale la respuesta. Es que llegué tarde porque, qué sé yo, esto, el otro. O tuve que planchar y dile, lo hubiera planchado ayer. ¿Sabías que ibas a...? Hermano, es bonito, no es que sea más así, sino que cuando usted ama a alguien. Eso a mí una vez, hermanos, estando en mi juventud, un patrón me corrigió en eso. Y le doy gracias a Dios por ese patrón. Yo le puse excusa y llegué tarde y le dije, no me acuerdo qué fue la excusa que le dije, pero el chiste es que me dijo, tenías teléfono, me hubieras hablado o esto o lo otro, ¿no? Algo, no me acuerdo, pero el chiste es que me presentó todas las soluciones de tal manera que ya no tuve argumento y he ido aprendiendo poquito a poquito, hermano. No crea que no, estoy aprendiendo, pero Dios aquí a Moisés le da todo y ya. Pero Moisés sabemos, hermanos, que por el pueblo lo desesperó, no entró a la tierra prometida, como Dios le había dicho, pero fue porque en los momentos y todo eso se desvió y dice, ¿por qué? Tu propósito era sacarlos, liberarlos y ya, no, que esto, hermanos, a veces no te pongas a discutir con la gente que no saca a egipcio de su mente. Hay gente que no puede sacar a egipcio de su mente, lo tiene ahí y no puede, dice, no se puede. Claro que sí se puede. Con Dios, hermanos, todas las cosas son posibles. Amén. Todo es posible con Dios. Vamos a ir, hermanos, ahora vamos a Romanos 12, una cita muy conocida, por favor. Quiero llevarlo ahí rápidamente. Romanos 12.
Y vamos a leer el verso 2. Dice así: no os conforméis, dice, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que nos dice Pablo es: no te amoldes, no te conformes a este siglo, a las cosas que ves. Porque, hermanos, como les dije al principio, te conviene estar aquí, me conviene estar aquí. Todo nos es lícito, pero no todas las cosas nos conviene. Sino es donde me conviene estar. Y usted está en el mejor lugar. Amén. ¿Sí? Le puede decir a su hermano: estás en el mejor lugar. Amén. Dígaselo, no tenga pena. Estás en el mejor lugar. ¿Sí? Estás en el mejor lugar. Pablo dice: transformaos vuestra mente. Primeramente, hermanos, tal es el pensamiento del hombre, tal es. Por nuestros pensamientos vivimos en la casa donde vivimos, tenemos los colores de las casas donde vivimos, manejamos el auto que manejamos, venimos con la gente o lo juntamos con la gente que piensa similar que nosotros por nuestros pensamientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque alguien que no piensa igual que nosotros, hermanos, automáticamente, no sé si le ha tocado a usted, pero esas personas no pueden estar mucho tiempo a tu lado. O tú te acostumbras a pensar como ellos, o ellos se acostumbran a pensar como tú piensas. ¿Sí? No hay de las dos maneras. Dios dice: ¿podrán dos personas caminar si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué pasa cuando un matrimonio se disuelve? Es cuando uno comienza a pensar diferente que el otro, uno quiere ir más rápido, el otro más lento, o uno mira para el otro lado, el otro miró para el otro. Es cuando dos ya no caminan que estén de acuerdo. Y por lo general, lo último que sucede en esa situación es la infidelidad, pero pasó mucho antes que eso. Ya no estaban de acuerdo en muchas cosas. ¿Sí? Son cosas que Dios nos enseña, hermanos, pero ¿por qué tenemos que transformar, hermanos, nuestra manera de pensar? Dice: para que comprobéis y podamos entender la manera de pensar de Dios. Me conviene transformar mi manera de pensar, hermanos. Ahora sí, vamos a ir a Lucas rápidamente, por favor. Lucas 19. Perdón. Y vamos a leer el verso 12 hasta el verso 26. Lucas 19, verso 12 hasta el 26, dice de esta manera así: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. ¿Ok? Esa era la misión, esa era la orden, ese era el propósito, ese es para usted y para mí. Si Dios te ha dado algo, pero es mientras vengo. Eso no es el fin, eso no es el todo, las cosas materiales que podamos hacer aquí en la tierra, sino nuestro propósito es, como cabeza de hogar mío, hermanos, es hacer que mi esposa, mis hijos, porque aquí, hermanos, nos guste o no nos guste, hermanos, porque muchas veces no queremos tampoco liderazgo, aunque digan: no, yo quiero ser líder, aquí lo que yo digo manda. No los engañéis, a veces por sus frutos los conocéis. Te preocupas por tu familia, te preocupas por tu esposa, por tus hijos, te preocupas que tengan todo lo que necesitan, lo que ellos están ahí, aparte de lo material, lo espiritual, proveemos eso, entonces somos unos líderes. De la otra manera, hermanos, nos falta mucho, a mí me falta mucho. Por eso estoy aquí. Si no, ya estuviera alita, si ya me hubiera ido ya. Pero me falta mucho por aprender. Pero es lo que Dios, hermanos, nos ha dejado. Mientras tanto que Él viene, nos dejó por hacer algo aquí en la tierra. ¿Y cómo yo voy a determinar cuánto yo recibir? Dice: de acuerdo a mis capacidades. Amén. ¿Y cómo aumento mis capacidades? De la manera que yo resisto. Cuando llega un problema,
Somos de las personas que vamos y platicamos, es que tengo un problema, que esto, que el otro, que mira, que esto, y que dice, ¿cuál es tu problema? El mismo problema hace 5 o 10 años y dice, ¿cuándo vas a pasar? Ya camina, deja eso. Pero hay personas que literalmente dice, es que he invertido tanto tiempo en este problema que no estoy dispuesto a dejarlo. Y dice, ¿y qué tiene? Y hasta lo dice, es que pagué demasiado por este problema. He sufrido tanto toda la vida que no lo puedo dejar. Y tú dices, mujer, hombre, ¿qué te pasa? Si esto te está fastidiando, te está mortificando, déjalo. No, pero ¿cómo yo lo voy a dejar? ¿Cómo yo voy a perdonar? Déjalo. Dios dijo, perdónalo. Y en sí de fácil, así de fácil. ¿Por qué? Porque el perdón es para ti y es para mí. Cuando no podemos perdonar, los que nos andamos afectando somos nosotros. Es muy difícil de entender eso, hermanos, pero la verdad es fácil. La verdad siempre es fácil. Si tú perdonas, es una carga menos, es una cadena menos que tenemos que llevar. Pero hay veces que nuestra mente fue puesta de una manera cuando estábamos jovencitos, como los elefantes. ¿Se recuerdan los elefantes? ¿Cómo han sido entrenados para los circos y todo eso? Los elefantes, hermanos, para los que no se la saben, los agarran pequeñitos, le ponen una cadena o un hilo chiquitito ahí y los amarran de una estaca y el elefantito chiquitito se quiere mover y se ve que no se puede. Pasa ya una semana, 2 semanas, si han escuchado que los elefantes tienen buena memoria, que dicen memoria de elefante, porque ellos recuerdan. Entonces el elefante va creciendo y para dominar ese semejante mamú, lo que hace el domador, agarra, le pone la cadenita, lo pone ahí y uno dice, ¿cómo es posible que semejante elefante esté atado a una estaca y no se va? Mientras tanto, hermano, no hubiera cadenas ni lazos que pudieran detener un animal de eso. Es más, se llevaría la carpa completa, un edificio completo. Pero tú dices, ¿por qué no lo hace? Su memoria le falla, su memoria le está diciendo, no puedes. Ya intentaste todos aquellos años y no pudiste. ¿Por qué lo quieres hacer otra vez? No puedes. Y hay muchas personas así, hermano, de que a veces se sienten atados con una cuerda y nomás lo único que tienes que hacer es mover y dices, ya no soy la misma persona. Amén. Cambiar nuestra manera de pensar es una manera que nos ayude, pero sin perder el blanco. ¿Ok? No perder el blanco, por favor. Verso 14, por favor. Dice de esta manera. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí cuando él se fue? Hermanos, hay mucha persona que dice literalmente así, no quiero que Jesús reine en mi vida. Y se sorprenderá qué cantidad de personas hay. Aunque no lo digan, algunos lo dicen físicamente o literalmente, pero hay muchas personas que por sus actos dicen, yo no quiero que Jesús reine en mi vida. ¿Por qué? Yo quiero mandarme a mí mismo, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer sin que me pegue la regalada gana y todo eso. Pero yo te digo algo, siempre vas a ver mandado por alguien. Siempre. La autoridad Dios nos dio, como dije el domingo pasado, y nomás tú se la delegas a alguien más. Si tú no tomas tus propias decisiones, ¿sabe quién va a tomar la decisión? Alguien más por ti. Pero siempre, la autoridad siempre se pasa de uno a otro. Si yo no decido qué ponerme el día domingo, mi esposa va a decidir por mí. Porque no creo que me deje venirme en paños melones, ¿no? Bueno, seguimos. Pero así pasa. Verso 15, por favor, dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, ¿quién es este que está hablando? Jesús. Recibió el reino que no Jesús, ¿se acuerdan que les dijo, toda potestad me es dada? ¿Ok? Vuelto después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. ¿Ok? Eso es lo importante aquí, hermano. ¿Sabías que Dios nos va a pedir cuenta de cada cosa que Dios nos ha dado y de cada persona que ha puesto en nuestras vidas? Te lo vuelvo a decir así. Tú y yo, hermanos,
¿Ok? Estamos puestos, sea uno para liderear a alguien, como una vez lo dije, si yo estoy puesto para hablar, yo tengo que hablar. Si tú estás puesto para escuchar, tú tienes que escuchar. En una conversación, cuando tus amigos te invitan o esto o lo otro, tú ves cómo está el ambiente y analizas y dices, aquí en esta conversación yo tengo que hablar. Entonces habla, aprovecha y habla. Pero hay que saber esto, que cuando tú y yo hablamos, no aprendemos. ¿Ok? La palabra de Dios dice, oirá el sabio y aumentará su saber. Dios nos ha dado 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. ¿Ok? Porque de cada palabra, dice, ociosa que sale de nuestros labios, daremos cuenta de ella. Hermanos, entre paréntesis, aprendí algo de lo que quiere decir palabra ociosa. No sé si usted lo sabía, pero yo no lo sabía. ¿Ok? Cuando Jesús habla de palabra ociosa, ¿ok? No sé, ¿quién me puede decir qué le viene a la mente a usted de toda palabra ociosa que te darás cuenta de ella? ¿Rápido alguien? Algo que te venga a la mente, yo sé que todo le piensa. Yo pensaba algo sin propósito, algo sin algo sin sentido, todo eso yo pensaba, ¿sí? Pero después, analizándolo, dije, palabra ociosa, hermano, lo que significa ¿qué es ociosidad? Pereza, algozonería, holgazonería, hermano. Estar ahí rascándote la panza, ¿no? Bueno, la palabra ociosa realmente lo que quiere decir es cuando yo hablo algo que yo no lo he usado, que yo no lo he puesto a trabajar. ¿Ok? En otras palabras, cada vez que yo, como dicen, el predicador dice, primero, es un buen predicador cuando hace lo que dice. Si yo digo algo que yo no hago o que no estoy dispuesto a hacer, es palabra ociosa. ¿Sí? Entonces, tenemos una gran responsabilidad al hablar, porque voy a dar cuenta de esa palabra ociosa. ¿Ok? Imagínense cuántas palabrillas hablamos, muchísimas, ¿no? Continuamos, por favor, sí, porque dice el verso 16, gracias, dice, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. ¿La mina de quién? De él, del Señor. Así que si nosotros tenemos algo, no es tuyo, no es mío. ¿De quién es? Es de él. Te tengo noticias. El dueño del oro y de la plata y el dueño de la tierra, ¿quién es? Ok, y todo lo que podamos tener aquí en la tierra, ¿qué crees que nos vamos a poder llevar de aquí? Entonces, ¿para quién es? ¿Quién sigue siendo el dueño? Lo administres o lo hagas como quieras, ¿quién sigue siendo el dueño? Dios. Por eso le dice, tu mina. Pero Él nos lo da, que nosotros lo negociemos, que nosotros lo administremos. Somos mayordomos, no somos dueños, somos mayordomos. Incluso aquí, hermano, en Estados Unidos, nunca es dueño de su casa. No sé si ya no sé si ya lo dedujo, pero aquí, no sé en otros países, pero aquí usted termina de pagar su casa y como van los impuestos, hermanos, sigue pagando $1,000 o $2,000 al mes o 500, lo que no sé cuánto le cobre, pero aunque ya esté pagada, tenga el título de propiedad, si quiere haga la prueba, no pague ese bill por unos 2, 3 años, 5 años, a ver si usted sigue siendo el dueño. ¿Ah? Lo levantan con toda casa. Lo subastan con toda casa uno. No sé si le van a dar más por la casa o más por el que está adentro, pero bueno, no es dueño, hermano, de nada, ¿ok? De ahí partimos de esa cosa, porque a veces nos esforzamos tanto, hermanos, y bueno, y a veces, imagínate, terminan a veces divorciados, o a veces termina uno muerto antes que el otro, y dice, y a veces viene el otro o la otra, y
a disfrutar lo que el pobre no disfrutó. Eso es triste. Salomón le pasó eso, hermano. Yo sé que causa risa, pero así es la palabra de Dios. ¿Lo ha leído en Eclesiastés que dice, miré, no sé por qué me estoy desviando, pero me voy a desviar un poquito. Dice así, yo analizo y me gusta ser un crítico de la palabra de Dios y me gusta ver el sentido porque lo está diciendo. Salomón ya viejo dice, pasé los años, dice, de mi vida, haciendo y deshaciendo, tuve esto, tuve aquello, tuve lo otro, pero dice, no he visto cosa más triste, dice, en este mundo, ok, que el hombre, dice, que trabajó toda su vida, y luego viene el otro, dice, que no trabajó, y disfruta todo, dice, y para acabarla, dice, es un necio. Imagínense ese cuadro, que la esposa venga y te cambie por un necio. Dice, chihuahua, de perdido me hubieras cambiado por alguien pilas, alguien sabio, alguien que valga la pena, ¿no? Para que yo te felicite. ¿Sabes qué? Te felicito. Es más, te invito a comer porque te fue bien. Pero no vienes y te vas de Guatemala a Guatepeor, Chihuahua. Cualquier parecido a la realidad es pura mera coincidencia, hermano, ¿sí? Bueno, si vas a, ahora sí que como dices, si vas, no. No digo, porque luego tengo que dar cuenta de palabras ociosas, hermano. Continúo, por favor, si no. Entonces, el verso 17 vemos que viene él y dice, tu mina ha ganado otras 10 minas más. Dice, entonces el verso 17 dice, le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás, que dice, autoridad sobre 10 ciudades. ¿Hasta cuándo tiene autoridad uno? Cuando ya eres fiel en lo poco y lo haces producir. Lo he dicho muchas veces, si te ganas la lotería, Dios te bendiga y te guarde y te dé mucha sabiduría porque la vas a necesitar, porque lo más probable es que vas a terminar más pobre que donde empezaste. ¿Por qué? Porque no tenemos los músculos, la autoridad para poseer eso. Porque entre más subes, ¿qué crees? Los vientos son más fuertes. Si hay personas que se quejan de que no tienen dinero y tienen $10 y lo hacen pedazo así, no les dura, y siempre andan batallando por dinero, y ellos piensan erróneamente que teniendo dinero va a ser la solución, no es la solución, al contrario. Le das un carro del año a una persona que no puede con una bicicleta, le doy un mes para que te lo traiga chocado, te lo traiga sin espejos, te lo traiga sin aseguranza, te lo traiga hasta sin llantas. Es más, el puro volante te va a traer ahí, aquí está. No pertenece ahí. No tiene la autoridad. Dios, hermanos, es sabio. Dios le dijo a Josué, le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie, que dice, yo te lo daré. Tenemos lo que podemos nomás tener la autoridad hoy en día, hermano. De verdad se lo digo. Yo quisiera muchas otras cosas y esto, el otro y aquello, pero yo, hermano, estoy feliz, estoy contento porque sé que hasta lo que Dios me ha dado, hermanos, como lo que dijo Jesús, de todo lo que me diste, Señor, que nada se pierda. Y le digo a Dios de por su vida, digo, Señor, de todos los que tú, Padre Santo, has traído a este lugar y has permitido por providencia divina que yo pueda hablarles a esas personas, a ese oído, que ninguno, Padre mío, se pierda. Porque yo sé que yo voy a dar cuenta. Digo, Señor, que ninguno. Por eso trato de esforzarme, hermanos, de hablar la palabra de Dios como debe de ser, porque yo voy a dar cuenta de lo que yo hable y también usted va a dar cuenta de lo que usted escuche, ¿sí? Somos un buen equipo. Amén. Pero es mejor saber que vivir y no saber. Le tengo noticias. ¿Quién cree que peca más? ¿Una persona que no tiene sus sentidos? Vamos a suponer unos cuantos sentidos, por ejemplo, el del tacto o el del, qué sé yo, la vista o el oír. ¿Quién cree que peca más? ¿El que tiene los sentidos, 5 sentidos, o el que no los tiene? Porque pecamos por los sentidos. ¿Ok?
Pecamos por eso. Desde el momento que somos conscientes, pecamos. Y los sentidos vienen de estar uno consciente. So, una persona que digamos que no puede pecar. Pero le damos gracias a Dios que estamos bien, ¿o no? Es mejor tener nuestros 5 sentidos y saber a no saber. Dios cuando puso a Adán no le dijo, no te lo voy a poner, le dijo, ahí está. De todos los árboles vas a comer, todos son ricos, todos son buenísimos. Lo único, Adán, no comas de ese árbol que está ahí. Es todo, no te vas a morir. Pero mira, ese árbol es así, así. ¿Y lo pruebas? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste me dio una gran excusa. Todos los hombres, hermanos, que a veces decimos, yo estoy así por mi esposa. Yo no voy a la iglesia por mi esposa. O yo voy a la iglesia por mi esposa, dicen algunos. A ver, o dice, yo estoy fregado por ella. ¿Y qué tal si te digo que tal vez estás bendecido por esa mujer que Dios te ha dado a tu lado? Y por eso no nos ha ido como en feria, hermano. Le compartía yo ayer una pareja, le digo, que Dios me rescató del mundo, mi esposa pues nació en el evangelio, le digo, pero ahora entiendo que tal vez por eso Dios me cuidó de tantas cosas, porque estaba ella orando. Tenía que orar, ¿no? Bueno, oró con mucha fe, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, me desconcentro, ¿no? Ok, vamos ya, hermano, a continuar, porque si no, pero eso es Dios, hermanos, esa es la maravilla de nuestro Padre Celestial. El verso 18, por favor, dice así, vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas, y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino el otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido, ¿qué dice? Guardada en un pañuelo. Hermanos, es el 95 o 97% de la población del mundo, hermanos, está así. Que todos los talentos, todas las cosas están guardadas ahí. Así que, hermano, usted haga lo que pueda según sus fuerzas, dice la palabra de Dios. Todo lo que le venga a la mano por hacer, hágalo. ¿Sí? Hágalo. Es mejor fracasar haciéndolo que fracasar por no hacerlo. Así de fácil. Cada vez que quiere, hágalo, no tenga temor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que regrese al punto donde estaba. Es lo peor, hermanos, pero de la otra manera no sabemos qué hay más para allá. Pero este hombre dice que lo tenía guardado. El verso 21 dice, Jesús aquí hablando, le dice, 21 dice, porque tuve miedo, es la razón que lo guardó. Tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca, dice, te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no lo pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido? ¿Con qué? Con los intereses, ¿ok? Este hombre le recibe una gran regañada de parte de Dios. ¿Por qué? Por simplemente guardarlo. Porque te digo esto, con Dios, hermanos, el no producir, hermanos, es perder. El no hacer algo, hermanos, es perder. Porque Dios todo, escúcheme esto, todo, absolutamente todo Dios lo hizo con un propósito. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todo. Hasta la cucaracha que ves ahí tiene un propósito. La hormiga tiene un propósito. Esos pelos que a veces nos salen en las narices ahí que no quieres hacer, que son medio vergonzosos, traen un propósito. Todo Dios lo hizo con un propósito. A Dios no se le chispoteó nada. Entonces dice, mal siervo. En otras palabras, desperdicié mi talento, desperdicié mi mina contigo. Si tan solo la hubieras llevado allá y la hubieras puesto allá, ahí simplemente hubiera producido, pero no lo hizo. Por eso recibió este gran reproche. Y dice en el verso 23,
4 dice, y dijo a los que estaban presentes, ¿qué le dijo? Quítale la mina y dásela ¿a quién? Al que tiene 10 minas. Y miren este reproche que le dicen ellos. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. No seas así. ¿Cómo es posible que le vas a dar al hermano? Mira que ya tiene 3 carros y yo que no tengo ninguno. ¿Cómo le vas a dar uno más? Ten misericordia de mí. Es que no se trata de misericordia, mijo. Hay leyes que hay que seguir y Dios es fiel con sus leyes. ¿Qué contesta Jesús aquí? Pues yo os digo que el que, dígalo conmigo, sin miedo, que el que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará.